cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Vamos a cantarte, Señor, firme es Dios en ti, Padre Santo. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Aleluya, por la eternidad. Sí, Señor, te cantamos, Dios. Nombre sobre todo, Padre Santo, porque eres grande, Señor. Te alabamos, Señor. Y damos gracias, Dios, por tu sacrificio, Dios, para darnos vida. Gracias, Señor, por la cruz, Padre Santo. Gracias, Dios.
nombre, oh Rey. Gloriosa es tu cruz, Señor. Glorioso es tu nombre, Padre. Glorioso eres tú, Señor. Y te rendimos, Dios. Cuando las personas suelen preguntarnos, hola, ¿cómo estás? Bien. Siempre respondemos casi de manera automática. Nos preguntan cómo estamos, ¿estamos bien? Pero hay ocasiones que realmente no estamos bien. Hay ocasiones en que nosotros estamos pasando en nuestra vida por alguna situación difícil, alguna crisis, alguna situación que nos quita el sueño, que no nos deja estar tranquilos y que no hallamos la salida y que creemos que va a pasar lo peor. Es muy común en la vida de las personas, es muy común en la vida del no creyente, como es muy común en la vida del creyente. No porque seamos el pueblo escogido por Dios, los hijos del Señor, estamos exentos nosotros de pasar por momentos difíciles. Y es ahí donde se me viene precisamente lo que quiero compartirles el día de hoy. Hace un tiempo, cuando estábamos en plena pandemia, yo sufrí una crisis de ansiedad por el mal sueño. No podía dormir. Pasé días sin dormir, hasta que mi cuerpo dijo, ya no más. Mi mente decía, ya no más. Recuerdo la noche cuando llegó el momento de dormir y sentir ese miedo espantoso, ese miedo irracional, porque sabía que no iba a poder dormir. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente estaba cansada. Probé de todo. Probé leer, probé orar, probé ponerme música, meditar, y no me podía dormir. Ya era un proceso químico en mi cuerpo el que estaba sucediendo en ese entonces. Y recuerdo decirle a mi esposa, no puedo, no sé qué vaya a pasar. Y sentía que me moría. Fueron momentos, no recuerdo en mi vida próxima unos momentos tan más difíciles que esos. Mi raciocinio decía, va a pasar, estoy bien, no tengo problemas de salud. Estoy gordo, sí, pero no tengo problemas de salud graves detectados, no tengo diabetes, nunca he sufrido de hipertensión, nunca he tenido problemas del corazón. Y me preguntaba yo, ¿qué va a pasar? Tenía miedo y no podía dejar de pensar en ese miedo. Esa noche nos fuimos al doctor y me dijeron que me relajara, me trataron unas pastillas para dormir. Realmente no me funcionó de nada. Amaneció y volví aparentemente a la normalidad, solamente con el cansancio que mi cuerpo ya no podía. Pero al empezar a oscurecer en la tarde, de nuevo el miedo empezó a surgir, porque era tiempo de dormir. Bueno, para no hacérsela más larga, todo el proceso químico que estaba pasando fue con la ayuda de un doctor, con un psiquiatra que fui, que me dijo que estaba pasando por una crisis de ansiedad, que había tenido muchos pacientes con las mismas crisis, pospandemia, el encierro, todas esas cuestiones. Me medicó 2 días y estuve bien. Y doy gracias a Dios por los medicamentos, porque al final de cuentas, pues todo es por Él, ¿no? Y todo es de Él. Entonces pasó. Y yo en esa desesperación, yo pensaba cuando estaba acostado, pensaba en el Señor, pensaba en Dios. Dios, líbrame de esto, Dios,
ayúdame a pasar de esto. Y me desesperaba mucho, porque yo sabía que Dios lo podía hacer. Estaba completamente seguro. Me sentía desesperado, pero no renegué. Sabía que Dios en algún momento lo iba a hacer, y lo hizo. Y me sacó de esa. Es por eso la pregunta que yo les hacía al principio: ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? Hoy les quiero predicar está apagado, si no, no va a dar, ¿verdad? Hoy les quiero predicar qué pasa cuando nosotros tenemos una crisis, cuando llega ese momento de descansar y tenemos una situación que resolver. ¿Cómo dormimos? Es difícil dormir con esas cadenas. Y quiero ilustrarlo con una historia de uno de los apóstoles del Señor. Cómo él, una noche anterior a algo que tendría que haber pasado, ¿qué fue lo que él hizo? Pero antes de eso, quisiera que ustedes se hicieran esta pregunta personal, ahí donde está en su lugar. ¿Cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace? ¿Me olvido de ella? ¿Dejo que Dios actúe? ¿Somos realmente tan maduros para eso? ¿Estamos en ese nivel de madurez como para decir, Dios se encarga? ¿O buscamos nosotros por nuestros propios medios primero resolverla? ¿Qué hace cuando un problema toca su puerta? Cuando no se lo esperaba y de repente, tac, 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 llega la situación difícil. Llega una enfermedad, llega un accidente, llega una situación que no tenía contemplada. Incluso las más sencillas nos pueden quitar el sueño. Se me descompuso la transmisión de mi carro. Híjole, un billete, ¿no? No, pues, no estudié para el examen de mañana. Y son el examen que va a contar para la calificación semestral, trimestral. Híjole, no estudié. ¿Me pondré a estudiar ahorita ya? ¿Valdrá la pena ponerme a estudiar ahorita? Son las 12 de la noche y el examen es a las 8. ¿Cómo enfrenta usted cuando llega a esa situación? Y más importante, ¿puede dormir tranquilo en esa situación? Es difícil. Si cuando tenemos, por el mejor colchón, tengamos el colchón más caro del mundo, cuando hay una situación difícil, una situación con la que no podemos lidiar y sacarla adelante de la manera más fácil, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar ante esto? En el libro de Hechos, en el capítulo 12, le voy a leer la versión de la traducción del lenguaje actual, pero me pueden acompañar con su Biblia si gustan. Dice: en aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto le agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de Pascua y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando las fiestas de los panes sin levadura.
Pedro estaba presentando una situación difícil, lo apresaron. Y ya sabía lo que había pasado con Santiago, lo habían matado. Entonces él, ¿qué podía esperar? Sino un final igual. Se salvó el mero día porque estaba la fiesta, los judíos, y no fue de inmediato. Entonces tenía que pasar un día más, un día en cautiverio, un día con su mente, un día con su imaginación, esperando lo peor. ¿Se imaginan o cómo le hubiera pasado a usted? ¿Cómo le pasará a un condenado a muerte? Si nosotros tenemos problemas como los que les comentaba hace rato y nos quita el sueño, ahora saber que te van a matar. Ahora, Pedro tenía una gran ventaja. Él era discípulo del Señor. Él conoció a Jesús y caminó con Jesús. Sin embargo, los problemas no son selectivos al decir, a él no porque es hijo de Dios, a él no porque es pastor, es ministro. No, los problemas no tienen distinción hacia quién le tocan. El enemigo va a utilizar cualquier medio para atacarnos. Y por ahí leía una reflexión que decía, si tú en tu camino no te encuentras con alguna situación difícil o en algún problema, es que quizás vas caminando en el mismo sentido que el enemigo. Pero cuando vienes en sentido contrario y lo encuentras, es ahí cuando viene tu victoria. Porque el camino fácil no es el que te lleva a madurar, no es el que te lleva a crecer, no es el que te lleva a ser cada día más semejante a nuestro Señor. A través de los problemas podemos descubrir lo maravilloso, lo grandioso que es el actuar del Señor. A través de las situaciones difíciles es como podemos ver y analizar cómo actúa el Señor. Yo les comentaba hace rato que yo no sabía en qué momento iba a actuar el Señor, en qué tiempo, pero que al final lo hizo. Pedro también lo podría estar esperando. Nosotros podemos tener nuestras manos atadas. Nosotros por nuestras propias fuerzas podemos sentir o creer que no podemos salir de esta. Nosotros podemos tener nuestras manos atadas. Pero las manos de Dios siempre estarán libres. Las manos de Dios siempre estarán trabajando. ¿Cómo? Misteriosas son las formas del Señor de trabajar, pero Dios siempre está trabajando. Y el tiempo en el que venga la solución o la forma, Dios la tiene ya en su justo tiempo, en su justo momento, para que tú seas librado, para que tú salgas victorioso de esa situación. Pero aún así,
no podemos nosotros dejarle todo al Señor, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti en una situación de crisis, en una situación difícil? Primeramente, que creas, que tengas fe, que pongas tu confianza completamente en Él. Y hay una herramienta básica en la vida del creyente, que es la oración. La oración es fundamental para salir de una situación. ¿Qué se hace en los viernes aquí a las 7 de la tarde? Se ora por las peticiones que hay. Cuando hay una petición, cuando hay una situación, nosotros oramos por ella, oramos por las situaciones y pedimos por ella. El pastor siempre nos repite una escritura que está en Primera de Tesalonicenses 3:17. ¿Sí la recuerdan, verdad? ¿Cómo dice? Orad sin cesar. ¿Sí? Orad sin cesar. Podemos nosotros sentir que no hay salida, que estamos encerrados, pero la oración estará siempre libre. No necesitas estar en un estado libre. Tu oración puede ser en tu mente, puede ser de tu corazón, no necesitas expresarlo. Lógicamente, Dios nos pide que con nuestra propia voz hablemos. Sin embargo, Dios nos escucha también en el interior. Y la oración es sumamente importante, como lo ha sido importante, y lo fue para Pedro en aquel entonces. Mientras Pedro, continuamos con la historia de Pedro, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Ellos oraban, ellos pidieron por la liberación de Pedro. Ellos estaban conscientes, se reunieron y estaban orando por la situación. Dios ya estaba trabajando. El Señor ya tenía un plan para todo esto, que quedaría guardado para la posteridad, para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Y aquí se ve cómo a Dios le gusta, le interesa ver una iglesia activa en oración. Una iglesia que intercede, un pueblo que intercede, que ora por sus hermanos, que oran en comunión, que se juntan, que se reúnen para orar, que se reúnen para levantar esa oración al Señor y dar gracias y pedir por los necesitados y pedir por las necesidades por las que Dios ya está trabajando. A Dios le agrada eso. Y tendríamos que hacer una reflexión ahí, detenernos un momento. ¿Cómo estamos con nuestra oración? ¿Cómo vamos en nuestra oración? ¿Estamos asistiendo los viernes al llamado de oración? Todos tenemos que hacerlo. Todos. Nuestro pastor siempre nos ha dicho, no es una invitación. No es una invitación, es una convocatoria a que la iglesia esté aquí presente. ¿Cómo estás en la oración con tus hijos? ¿Oras por ellos? ¿Oras con ellos? ¿Cómo está la oración con tu esposa, con tu esposo? ¿Oran juntos? ¿O oran solamente uno por el otro?
¿Cómo está la oración por tus amigos, por tus familiares? ¿Cómo está la oración por ti? ¿Cómo oras? ¿Le agradeces a Dios por todo lo que te da? ¿Le agradeces al Señor por las pruebas? Porque hasta en ese momento debemos de ser agradecidos por Dios. Lo decía hace rato, las pruebas no están hechas. Bueno, la intención del enemigo sí es dañarte, pero la intención de que Dios los permita es que tú crezcas. Entonces, das gracias también por las pruebas que te ayudan a crecer, que te ayudan a madurar. Yo profundamente sí. Mi vida, mi matrimonio ha pasado por pruebas duras. Sin embargo, hoy por la misericordia, por la gracia del Señor, aquí estoy y puedo compartirles que una prueba no es el final, que una situación difícil, una crisis no es el final. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál es? Búscalo. Y la forma más fácil de encontrarlo es estando en constante comunicación con el Señor. Esa es la forma más fácil de encontrar cuál será tu propósito en la vida. Cuando Pedro estaba en la cárcel, le decía, él estaba, pues, sabía que iba a pasar lo peor, ¿no? Al siguiente día, él iba a ser, pues, condenado a muerte. ¿Cómo estaría Pedro? ¿Alguien ya sabe cómo estaba Pedro? Él estaba dormido. Él dormía plácidamente, encadenado, con un guardia a la derecha, otro a la izquierda y como otros 10 afuera, porque dice que estaban en grupos de tres grupos de 4 soldados, 12 soldados para cuidar a un preso. Y él dormía plácidamente. ¿Por qué? Porque él ya confiaba en el Señor y sabía que aún en ese problema no era el final, ahí no iba a terminar todo. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Imagínense cómo estaba, que lo tuvo que despertar el ángel. ¡Hey! ¡Vámonos! Ya vengo por ti, el Señor mandó por ti. Seguramente, y yo pensaba, ¿realmente no tendría miedo? Pues yo creo que ya no. Probablemente tuvo miedo cuando lo negó. Cuando negó a Jesús, cuando le preguntaron que si él era uno de los de él, dijo, no lo conozco, ¿no? Y 3 veces los negó. Ahí sí tenía miedo. Sin embargo, ya había visto al Cristo resucitado cuando él fue encarcelado. Y él sabía que aún en la muerte no era el final. Si ya sabía que Jesús había resucitado, ¿qué más le daba a él morir? ¿Qué más le daba a él morir? Él estaba tranquilo y tenía esa paz.
y ese entendimiento que solamente Dios da. Hermano, hermana, usted ya está en ese nivel. Ya estamos en ese nivel que podamos decir: lo dejo en manos de Dios. Se necesita mucha madurez espiritual para eso. Sin embargo, Pedro nos demuestra que no es imposible y que está al alcance de cada uno de nosotros, en la constante comunicación que tengamos con el Señor, en la relación que tengamos con el Señor, para llegar a esa situación, a tener ese entendimiento y esa paz que solamente Dios nos da. Porque pudiera ser que hay una puerta cerrada, pero es Dios quien tiene las llaves. Dios va a actuar de una o de otra manera. Y por más oscura que sea la crisis por la que tú estés pasando, la luz del poder de Dios alumbrará tu vida con libertad. Algunas pruebas son como cárceles y tienen como propósito desalentarnos, pero teniendo la certeza de que nos acompañan tales pruebas, debería de llenarnos de paz y debería de ser más que suficiente. Esa paz que experimentó Pedro en el calabozo, seguramente él conocía algunos textos que dicen: he aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. O aquel que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Dios tenía certeza de la palabra de Dios. Pedro tenía certeza de la palabra de Dios. Pedro tenía certeza de las promesas de Dios. Y sabía que había un poder atrás de la crisis por la que él estaba pasando. Entonces, ¿qué debemos de hacer en medio de la crisis? Esperar, orar, meditar, pasar comunión con nuestro Señor y sobre todo orar y actuar cuando Dios te diga que tienes que actuar. Hay una palabra que me dice mi esposa que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Procrastinación. ¿Saben lo que significa? Porque él me la dice: procrastinación, pues es dejar las cosas para después, aún sabiendo que tienes que hacerlas. Y me dice: ay, ahí estás, ando con la procrastinación, le digo yo, que porque dejo las cosas a veces que tengo que hacer, que arreglar algo de la casa o algo así. Hermano, si usted tiene la certeza de que Dios le está hablando, de que Dios está con usted, de que Dios está en la prueba, que Dios está en la situación difícil y tiene la instrucción de que actúe, no se espere, hágalo. Pero ojo, no es lo mismo esperar que Dios actúe por uno a escuchar la palabra de Dios y que Dios te diga: actúa. Aprendamos a escuchar y a saber distinguir estas dos situaciones, porque nada más estar escuchando es ahí donde se puede convertir en procrastinación. Ahí se puede convertir. Si Dios te dice actúa, hazlo. Resuelve tu situación, resuelve tu problema, porque yo voy a estar contigo y voy a estar atrás de ti. Yo seré tu guía, seré tu luz.
Y debemos de recordar siempre que Dios tiene el control. El Señor tiene el control de todo en ti. Confiamos en Él. Confiemos en el Señor. Ya para terminar, quisiera invitarlos a que terminen de leer el versículo que les estaba leyendo, Hechos 12. Háganlo, termínenlo de leer en casa porque está muy interesante. Está muy interesante qué es lo que sucede después de la liberación de Pedro. ¿Qué pasó con aquellas personas que estaban orando por él? ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué pasó con Herodes cuando se enteró? Pudiéramos leerlo aquí, pero me gustaría que lo leyeran ustedes en casa y se lleven ustedes esa pequeña tarea para que vean las reacciones de las personas y los resultados que da la oración y el confiar en Dios y poner todo en manos de Dios. Y hermanos, si usted está durmiendo con cadenas, no se angustie, no se angustie, todo pasará. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien a quienes aman a Dios. No procrastine, creo que así se dice. No deje las cosas para después, pero confíe en el Señor y verá que todo pasará, todo pasará. La gloria postrera, dice, será mejor que la primera, ¿verdad? Hay mucha palabra de aliento, hay mucho con qué confortarnos en el momento de angustia en la palabra de Dios. Hay consuelo, hay respuestas a problemas específicos. Escudriñemos las Escrituras y busquemos en ellas la solución. Un presidente de Sudamérica, no me acuerdo de qué país era, decía que si la constitución política de nuestro país fuera la Biblia, nunca tendríamos problemas. Seríamos un país próspero. Y sin embargo él se sentía atado a las leyes de los hombres. Entonces, hermano, ya nada más me resta decirles que no se preocupe, Dios está con nosotros. Y podamos descansar plácidamente en nuestro Señor. Descansemos y pongamos nuestra esperanza, pongamos nuestra prueba en las manos de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y que ya saben, cualquier cosa, cualquier situación, cuando usted tenga una crisis también, antes de que se me olvide decírselos, no está solo, porque también tiene una iglesia que lo respalda. Acérquese al pastor, acérquese a los líderes, acérquese a sus hermanos, acérquese a sus amigos, para ver cómo podemos resolver esas situaciones con ayuda de nuestro Señor. Amén. Tus